La organización que agrupa a los países desarrollados, que es la llamada OCDE, esta es la organización, es organización para la cooperación y el desarrollo económico. La OCDE está hablando de una proyección de crecimiento de la economía mundial sumamente baja, probablemente la más baja después de la crisis financiera del año 2008. Después de esa depresión financiera que se produjo en el 2008, reflejada en el sector inmobiliario, pero que arrastró los principales bancos de Estados Unidos, y hubo que apelar a un salvamento que costó miles de millones de dólares, y aún así no pudo evitarse la quiebra de una serie de instituciones financieras. Entonces, según lo que se está publicando, que parte de unas declaraciones que ha dado el economista jefe de la OECD, pues el último cálculo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la economía global se ralentizará hasta crecer solo un 2,9% este año, y entonces un 3% en el año 2020. En mayo todavía se esperaba un crecimiento de 3,2% para este año y de 3,4% para el año que viene, pero será de 2,9% para este año y de 3,2% para el año próximo. Esto fue un informe que se difundió el jueves en París, en una evaluación intermedia entre los dos grandes informes anuales. Al tratarse de una revisión intermedia, la OCDE no analiza a todos los países, por lo que no hace un análisis concreto de las cifras de una serie de países. Pero entre los países que no están analizados, resulta que está España. Y entonces, ¿qué va a pasar con España? Ya lo hablábamos en el día de ayer. Esa situación en la que un país no sabe en qué manos puede quedar, pues evidentemente que no es de estímulo para el crecimiento de la economía. Si Pedro Sánchez no logró constituir un gobierno con Podemos, era porque él no podía acogerse a las condiciones de Podemos, y porque esa alianza con Podemos, él sabe que enviaría un mensaje catastrófico a los inversores. Y entonces prefirió tratar de ver si recibía un apoyo prácticamente sin condiciones, cosa que no ha logrado. Y eso plantea serias incertidumbres. Entonces ese elemento es un elemento nuevo. Como es nuevo el elemento de el conflicto que hay en esta guerra civil en Yemen, que si bien es cierto que es un conflicto con raíces en el tema de la confrontación religiosa entre dos sectores del Islam, el chiismo y el sunismo, si bien es cierto que parte de esto, que es un conflicto ya viejo,
que estamos hablando de más de 90.000 muertos. Este es el teatro de enfrentación de las dos principales economías del Medio Oriente. La economía saudita, de Arabia Saudita e Irán. Pero detrás de Irán y detrás de Arabia Saudita, entonces está el concurso de la comunidad internacional, porque una de las consecuencias de la denominada primavera árabe, que no dejó nada estable en ninguna parte del mundo, no hay una sola cosa en el mundo que haya quedado mejor después de la primavera árabe, pese a los cambios que esa primavera árabe promovió. En el caso de Yemen, pues lo único que eso hizo fue agudizar la inestabilidad, porque sacude un gobierno, el gobierno medio se queda a través de la figura del vicepresidente, que se convierte en presidente, pero al mismo tiempo lo hace confrontado con una rebelión, la rebelión de los hutíes. Y entonces el gobierno es sustentado por el apoyo de Arabia Saudita, por el apoyo de Estados Unidos, por el apoyo de Israel, y las otras fuerzas son sustentadas por el apoyo de Irán y lo que Estados Unidos denomina como el eje del mal. Y ahí prácticamente en un conflicto que empieza siendo local, que empieza dándose por las diferencias en el Islam, pero después toma otra connotación. Entonces, los ataques a las dos refinerías que se produjeron en Arabia Saudita son una consecuencia de eso, porque los hutíes pues entienden que Arabia es la que ha mantenido el gobierno que ellos combaten, y entonces se produce ese ataque que nadie se ha tragado el cuento de que ellos dispongan de la tecnología ni de los recursos para desarrollarlo por sí solo, y ahí está entonces la implicación de Irán. Pero ese es un nuevo elemento. Y todos esos elementos, independientemente de que, por ejemplo, nosotros no padecimos ni la llamada crisis del tequila, ni padecimos la crisis financiera del 2008, no sufrimos la consecuencia directa, eso no indica necesariamente que estas cosas no se reflejen en el caso de la economía dominicana, que tiene otro componente. Porque como se acabó en Haití las facilidades de Petrocaribe, que Petrocaribe, aunque los medios internacionales hablan de petróleo barato, no era petróleo barato, pero era mejor que barato para algunos países. Para Cuba y para Haití era mejor que barato. Era mejor que barato porque lo que ellos hacían era unas condiciones de financiamiento sumamente flexibles. Pero en ese financiamiento flexible se le envía una cantidad de petróleo a países que no están en condiciones de pagar, y era prácticamente el regalo del petróleo venezolano. Entonces, cuando Venezuela colapsa, como ha colapsado, ya Haití no recibe los beneficios de ese financiamiento de Petrocaribe, que encima del financiamiento de Petrocaribe, el propio gobierno haitiano subsidiaba los combustibles.
Entonces, todo el conflicto que se está desarrollando en Haití desde hace tiempo obedece a una sincerización del precio de los combustibles. Los haitianos ahora tienen que pagar el combustible al precio del mercado porque no tienen quien le fíe combustible para pagarlo cuando se pueda. Y si se puede, no está esa posibilidad. Entonces no hay un gobierno que pueda sustentar eso, y el gobierno dijo no, esto es una cuestión de oferta y demanda. El sector privado que se encargue de traer su combustible, de vender su combustible al precio de mercado. Y eso ha creado una tremenda crisis política en Haití, porque ha representado una gran alza en los precios de los combustibles. Estamos hablando de que la alza que se ha registrado en los precios de los combustibles en Haití estaban antes de agudizarse la crisis entre un 37 y un 50%. Entonces ahí nosotros tenemos esa situación que se está dando en Haití. Tiene dos repercusiones para la República Dominicana. Primero, en términos del comercio con Haití, importantísimo para la República Dominicana, porque es el único país con el que la República Dominicana tiene una balanza comercial sumamente favorable, de más de 1.000 millones contra 100 millones de dólares. Entonces, aunque el comercio entre estos dos países es sumamente irregular, pues de todas maneras ese comercio produce dinámica económica. Esa dinámica económica con esta crisis pues se frena. Al frenarse esa dinámica económica, también está el otro elemento, que es el elemento de, a mayor crisis en Haití, mayor presión migratoria sobre la República Dominicana. Que en este tema quiero hacer una parte para prestar atención a unas declaraciones que ofreció Luis Abinader. Por fin Luis Abinader se está cuadrando como candidato presidencial con propósito de alcanzar el poder. Por fin se está cuadrando porque está atendiendo preocupaciones de los dominicanos. Lo ha venido haciendo con el tema de la seguridad, lo ha venido haciendo con el tema de la seguridad ciudadana, pero con otro tema que es clave, Esas declaraciones que Luis Abinader ha dado ahora, pues hay que prestarle atención. Ojalá que eso no sea una pose electoral, sino que sea una posición firme, como la que tenía su padre con relación a este tema, que es la que veo que él está externando en el día de hoy, con relación al tema del desorden migratorio. Dice el licenciado Luis Abinader, hablando como un hombre que realmente quiere alcanzar la presidencia de la República, que no se puede aceptar más la presencia de inmigración ilegal en el país. Que no se puede aceptar más la presencia de inmigración ilegal en el país. Si Luis Abinader asume esa temática y asume esa posición, hay necesariamente que prestarle mayor atención porque se cuadra con las posibilidades que tiene en estos momentos en una posición que va a despertar el apoyo de muchos dominicanos,
no necesariamente el que tiene hasta ahora, que son de dominicanos que simpatizan por él o por su PRM. Pero con posiciones como esta, él llega al sentimiento de dominicanos que están ubicados en todas las parcelas políticas. Entonces, esas declaraciones las saludo y espero que no sean una pose electorera. Dice Luis Abinader, repito, no se puede aceptar más la presencia de inmigración ilegal en el país. Y él dice que ya tenemos en carpeta un programa muy definido para que los dominicanos de la frontera disfruten de la salud, reciban la cobertura del SENASA y tengan educación, electricidad, tecnificación de labores agrícolas, transporte, entre otros beneficios, para que le tomen amor a su tierra y no sientan necesidad de desplazarse. Señores, eso es lo que tiene que hacer alguien que quiera alcanzar el poder. Hasta ahora, uno de los problemas que ha tenido el PRM, que ha tenido el propio Luis Abinader, es que entienden que acabando con el gobierno y en un denuncismo, que eso es suficiente para que la gente lo coloque a usted con posibilidades reales de alcanzar el poder. No, hay que esperanzar, hay que proponer cosas, Tiene que decirle al país cuáles son las cosas que usted piensa hacer, a qué cosas es que usted se compromete, y eso es sumamente importante. Entonces, señores, viendo otro